Gracias, Alejandro. Los compañeros indígenas que estaban aquí ayer dijeron que tiene 526 años de historia esa violencia. Yo voy a hacer como ya tengo el micrófono, me lo voy a quedar 2 minutos. Prometo que no va a ser más. Increíble. Para compartir 3 reflexiones, no son ni preguntas ni nada, pero que articulan un poco las presentaciones. Una primera cosa, que no son las 3 reflexiones, es que me parece realmente muy fuerte el espacio que está tomando lo de los sentimientos en los análisis de ayer y de hoy. Desde el primer panel decíamos son sentimientos viscerales, no recuerdo cuántos términos utilizamos ayer, pero que iban todos en esa misma lógica, o sea, que algo que en la academia, que la academia había intentado no analizar porque era contrario a la racionalidad epistemológica, se impone como una fuerza explicativa de los fenómenos sociales más profundos que estamos analizando hoy. Y los 3 elementos que quería mencionar hoy que me parecen hacen un análisis transversal de las intervenciones de hoy, tienen que ver primero en desorden, con la relación entre esas transiciones, ¿no? Las transiciones democráticas, transiciones en otros países coloniales, transiciones del apartheid y transiciones en justicia frente al crimen, solo justicia transicional. Independientemente de que estemos de acuerdo o no, son términos que se han impuesto y son términos que tienen un poder performativo, que tienen un efecto en la sociedad. Lo que es importante, me parece, resaltar en esa relación entre las transiciones democráticas y la justicia transicional, es que la justicia transicional es un mecanismo legal jurídico que permite legalizar los regímenes sociales que se instalan en continuidad siempre. No ha habido en ruptura todavía. Bueno, sí, frente al nazismo de pronto es el único que ha sido, a mi conocimiento aquí de memoria así rápido. Entonces sí hay una capacidad explicativa epistemológica que sirve en el derecho para legitimar esas relaciones de poder sobre las que se construyen no en ruptura sino en continuidad diferentes regímenes de poder. A mí me parece que hay una cosa que Carlos mencionó que tiene que ver exactamente con una preocupación muy importante como colombiana y latinoamericanista, es esa idea de que, asistimos a una democratización de la violencia, ¿eh? Ya hemos tenido esos debates en México, en Colombia, fragmentación de la violencia, etc. Y yo pienso que más allá que decir si uno está de acuerdo o no con ese tipo de conceptos, es entender la importancia de desdibujar la responsabilidad social, política y tal vez en muchos casos también penal, judiciable, de los criminales que han participado, que como Carlos dijo, se han enriquecido con esa violencia. Y yo pienso que eso es algo que hay que tener en cuenta. Último elemento sobre el que quería opinar aquí, tiene que ver con el hecho de que, anécdota así rapidito, cuando yo empecé a hacer mis entrevistas para el doctorado, era un análisis comparado entre México y Colombia, y en mis preguntas de investigación, de entrevista, le decía a los compañeros, al final de la entrevista, ¿usted no cree que el hecho de trabajar por los derechos humanos, de defender los derechos humanos más bien que eran con campesinos y con indígenas, sea algo como institucionalizarse, meterse en la lógica? Y siempre del Estado, siempre la gente me quedaba mirando y me decía, pero yo no entiendo, ¿no? Explíqueme otra vez esa pregunta que me parece rara. Y al final terminaron diciéndome, ¿usted cree, alguien en México me dijo esto, ¿usted cree que lo que nosotros tenemos en la lucha social es un menú y escogemos con este sí, esto no quiero hoy, mañana tal vez? No, nosotros peleamos con lo que tenemos. Y ahí, de esa idea de peleamos con lo que tenemos, está el hecho de que la gente se disputa jurídicamente en términos de derechos humanos y de justicia social y de justicia con lo que quiera significar, que no es lo mismo para el Estado y para los movimientos sociales, se disputan esos conceptos, no solamente la palabra, sino el contenido de esas palabras. Así que bueno, sobre esas reflexiones paso la palabra. Verónica quiere tomar. Verónica nos va a facilitar el micrófono. No, cerremos
Ya estamos mamados. Hay vino. No, tenemos 25 minutos, Yuri. 20 minutos. 20 minutos, o sea que las intervenciones tienen que ser cortas y para que haya tiempo de respuesta. Yo entiendo que están cansados, voy a ser muy corta. Muchas gracias a Cristina, a todos ustedes que pues tuvieron todo el tiempo para escuchar. Mi padre siempre me decía que escuchar hasta que uno entienda más la vida, y escuchar la academia, escuchar otros términos, otras simbologías, para mí es muy importante. Pues yo vengo de un grupo donde la mayoría de las que hacen un trabajo muy importante en memoria son de muy baja escolaridad. O sea, tengo que hacer una interpretación para poder llevar todo lo que ustedes hoy he podido escuchar ayer y hoy, y para que ellas también vayan nutriéndose de todo lo que yo he recibido ayer y hoy. La obra de nosotros es una obra de teatro que nació bajo el proyecto de Nunca Más. Nos permitió encontrarnos, buscar a víctimas de desaparición forzada, y nos dio el espacio. Nos permitió también prepararnos para unas audiencias, que fue la primera audiencia que hubo en la Macarena, debido a la crisis humanitaria que había en el Meta. Bajo esas audiencias, muchas madres que habían tenido hijos de desaparición forzada, habían sido violentadas, habían pasado sucesos muy crueles, demasiado crueles, que eso los tenemos nosotros dentro de la obra. Por eso la obra también es una obra bastante visceral, es una obra testimonial, son los testimonios reales desde sus palabras, desde sus tiempos, desde sus espacios, cómo nacieron sus hijos, cuándo nacieron, qué hicieron, quiénes eran, hasta el momento cuando los desaparecieron. Toda una tragedia que, independientemente, esa idea que nació va gracias al valor de esas mujeres que se atrevieron a hablar, porque el miedo es algo que silencia, que nos hace esconder. Y no es debilidad, el miedo es algo que a veces viene así nomás, el terror y la función, y me imagino que el modo de precisamente de acallarnos fue llevar el terror a esos territorios para poderse apoderar de nuestros recursos naturales, de poderse apoderar de nuestras tierras. La mayoría de las mujeres de ese grupo son madres campesinas que perdieron sus territorios, se los quitaron, los tienen otras personas ahorita, les desaparecieron sus hijos. Exacto, entonces el terror, eso produjeron terror. Además que la forma como las asesinaron fueron cruel, es una forma de que someten a la gente al miedo. Es muy cruel ver una cabeza colgada en un palo, que tú vas a llegar a tu pueblo y vas a encontrar cabezas colgadas. Es algo muy terrorífico, es algo que la mente no olvida. Nosotros nos hemos negado, después de esa audiencia nos dio un espacio en el cual nos permitió volvernos a encontrar, poder realizar esa idea, hagamos una obra de teatro, porque queremos tener la memoria de nuestros hijos. Nosotros nos negamos a olvidarlos, nosotros no teníamos por qué haber sufrido eso, nosotros no hicimos nada, o no hicimos nada, o hicimos mucho por este país. Todos hicimos cosas, trabajamos de pronto por nuestros pueblos, trabajamos en la agricultura, habíamos hecho muchas cosas, pero no creíamos que hubiésemos hecho algo malo para merecer lo que hemos merecido. Entonces dijimos, ellos no merecían haber muerto a tan temprana edad, tenían muchos sueños, muchas ilusiones. Nos negamos, y esa fue la resistencia de nosotros como madres. Nos negamos a olvidarlos. En esa obra nosotros los traemos, los mantenemos ahí vivos, los mantenemos a la memoria y los damos a los públicos. Hemos tenido la facilidad y la gran oportunidad de que hemos podido llegar a las universidades, a los colegios, algo que no creíamos. Y entonces eso ha ido enriqueciendo la obra a nivel escénico. El Centro de Memoria Histórica nos ha colaborado en el enriquecimiento escénico, pero los testimonios son lo que ha pasado, no se han modificado, lo que las mamitas les pasó y están intactos con sus fechas, ellas lo dicen ahí, más una recreación escénica muy bonita de por sí, que llega, que aunque causa tristeza, la intención no es que la gente ni llore ni nada de eso, sino que haga una empatía, lata el corazón del público igual que late el de nosotros en el momento que nosotros decíamos, nosotros los teníamos acá y tenían derecho a vivir.
Y eso hace que repiensen. Nosotros la última presentación la hicimos en la Universidad de los Andes. Teníamos mucho miedo presentarnos. Nosotros dijeron, no, esos muchachos allá, eso ellos cuando deprimen los mandan para España, para tal, eso no las van a escuchar, a ellos no les interesa eso, si su hijo lo mataron, se lo desaparecieron, no les interesa. Y mire que no. Me hicieron llorar, ese público me hizo llorar. Yo fui una de las que salí porque yo soy la única que me presento cubierta porque yo hago por pronto algunos análisis políticos. Las mamitas sí dicen lo que les pasó. Entonces, no sé, fue un momento muy emotivo escuchar las críticas. Yo que estaba pensando, dónde estaba toda esta reacción de pensar de los muchachos, de hacernos preguntas, eso fue para nosotros muy emocionante. Entonces decimos que estamos haciendo algo bueno y estamos haciendo que la gente piense que sí es verdad lo que está sucediendo, porque es que muchas veces se minimiza y fuera de eso hace que nos deshumanicemos, porque no nos importa. Si mataron, que la masacre de Mapiripán, no nos importa, ay no, algo hicieron, quizás acá ya habían contemplado eso de que siempre la gente dice, eso fue que eran guerrilleros, por allá hasta para narcotraficantes, bueno, siempre se estigmatiza. Es tanto que a nosotros nos invitaron a Mapiripán, el alcalde, para conmemorar, el día de la masacre de Mapiripán, que usted sabe lo violenta que fueron, 8 días de terror para la gente, más de 40 de personas asesinadas, unas frentes de otras, pusieron al terror, encerraron a la gente, fue muy cruel. Entonces nosotros fuimos a ser parte de eso, como solidaridad. Y encontramos de que no, la gente no, nadie lo recordaba, como si hubiera sido ni el gatico, porque el gatico se va y se entierra dignamente, no estaban haciendo. Entonces, ahí fue también el trabajo de nosotros de los diálogos de los adultos, nos reunimos con los adultos y dijimos, ustedes tienen que transmitir que vivieron ahí, porque sus seres no merecían lo que les pasó, tampoco hicieron nada malo. Entonces, ustedes les corresponde, y la obligación, hay una escuela aquí, los niños debían de estar recibiendo qué pasó ese día acá. O sea, era un momento histórico, es algo relevante, es algo que tienen que recordar cada año. Es lo único que ustedes les dejan a sus hijos para que digan, eso no puede volver a pasar. Mapiripán, sabemos que ahorita Mapiripán fue un problema estratégico, que geológicamente estratégico, para tomarse en unas rutas, que hoy las tienen los paramilitares, todo tiene un sentido porque pasó, no es que pasó porque sí, sino porque geográficamente era estratégico para unas rutas del narcotráfico. Ya hoy sabemos quiénes tienen a Mapiripán, entonces ya con el tiempo se va deduciendo por qué hicieron esa masacre en Mapiripán, quiénes estuvieron, pero lo importante no es que hayan juzgado al señor militar no sé cuántos años, sino saber quién mandó eso y por qué lo dirigió, que así es una de las inquietudes que tienen todas las mamitas de este grupo. El grupo no es que haya discriminado a los hombres, el grupo, sí. El grupo está por mujeres porque fueron las que en ese momento se atrevieron a hablar y con las que pudimos encontrarnos para llevar esa idea, para poderla crear. Nosotros participamos también en las marchas, también del 1 de mayo, como cuerpos que representan esas ausencias. Los que no están, nosotros vamos a seguir teniendo y representando esas ausencias que no están. El tente se llama porque el tente es un pajarito, en la cual, como las que son campesinas, a Cristian le di la imagen del tente, es un pajarito que cuando pueden dejar niños con él, en la Amazonía lo usan mucho en el campo, porque ellos cuando alguien se acerca o las culebras, ellas como que perciben mucho el peligro y entonces empiezan a hacer mucha bulla. Entonces las tienen como la familia de las grullas por la cantidad de bulla que hacen. Bueno, como el tiempo es cortico, me hubiese gustado hablar más sobre la ESA, pero entonces el tiempo es corto. Yo les agradezco de todo corazón y haber estado acá y haber compartido con ustedes. Muy enriquecedor todo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad también aquí. Buenas noches, muchas gracias. El tiempo es muy cortico, solamente quiero hacer una aclaración con respecto a una de las intervenciones. Creo que es Caterina. Yo soy Elkin Gaviria, soy artista y gestor cultural, soy el creador de Las Armas de la Paz. Hago un performance en Callejero, donde me he dado cuenta que aparte de la alienación cultural que tiene nuestra juventud y de la inversión de valores, pues hay algo que es muy llamativo y es la confusión historiográfica que tienen. Tienen una confusión con la historia tremenda y la responsabilidad es justamente de esa forma en que estamos abordando la historia, que estamos diciendo que la historia tiene como objeto de análisis el presente,
un absurdo, y por eso los muchachos piensan que ese conflicto nuestro comenzó cuando mataron a Gaitán, y que las iniciativas para conquistar una paz para nuestro país empezaron con la paz de Wisconsin. Esa confusión tan brava que tenemos sobre lo que es la epistemología de la historia, creo que se resuelve mucho si ustedes leen un libro que se llama Comprensión y Política, de Hannah Arendt. En ella hace una diferenciación entre esa historia, Hannah Arendt, en esa historia con mayúsculas, que es la historia seria, que es la historia documentada, que es la historia con veracidad, no con verdad, sino con veracidad. Y esa otra historia con S, que en nuestro caso vendría a ser la historia con H minúscula, que es la historia que es la historia que construimos todos los días, que es la memoria, que ustedes saben que últimamente se ha descubierto que cada vez que se recuerda, se modifica el recuerdo, cada vez que recordamos. Entonces por eso una cosa no puede ser igual a la otra, y no podemos confundir eso de memoria histórica. Una cosa es la historia, una disciplina seria, y otra cosa es la memoria. A los invitados extranjeros, por favor, no dejen de visitar un pueblo acá cerquita que se llama Zipaquirá. Zipaquirá es la cuna del último campeón del Tour de Francia, Egan Bernal. Cuando vayan a Zipaquirá, no dejen de visitar un parque lineal que tiene un monumento impresionante de uno de los caciques muiscas que se llamaba Tisquesusa, y van a ver que hay un poco de placas a todo lo largo del parque, y en esas placas aparece la historia de algunos de los personajes de esas dinastías muiscas, aparece un relato, y aparte del relato también, ¿cómo es que se dice?, forjado en metal, está las fuentes, ¿cómo es que se dice?, bibliográficas, o las fuentes documentales de esa historia que se acaba de contar en ese relato. Entonces ahí podremos comprender más o menos lo que es la memoria histórica y lo que es la historia como ciencia. Son términos muy nuevos. Muchas gracias. De la memoria histórica y la memoria colectiva. ¿Entienden? En cómo se pasan los sucesos de una persona a otra, y ya la historia dice que los datos son verificados, sin embargo se falsea la historia. A pesar que debe ser lo primordial la historia, sin embargo se falsea la historia. Si se falsea la memoria colectiva, se falsea la historia también. Bueno, tenemos otras preguntas. Sí, muy cortico, sí, claro. Mire, me declaro gratamente impresionado, más un hombre con el conocimiento experto de la academia y con el conocimiento empírico de algunos de los líderes que estamos acá. Hemos vivido el conflicto, lo hemos estudiado. Es más, yo dije ayer, yo me declaro investigador social autodidacta, porque hace 40 años renuncié a esa cantidad de mentiras que nos metía la oficialidad del Estado. Todas esas cosas me trae, cada día me motivo más, me encanta su charla, doctora de las Andes, yo la escuché en RCN, quería conocerla, la exposición, las clases en la calle. Realmente necesitamos recuperar el área, el espacio público, como una ágora pública para la discusión, como hacían en Grecia hace casi 2000 años. Eso estamos haciendo las víctimas acá, los estudiantes, tomando la Plaza de Bolívar para expresar nuestra indignación. Quiero compartir con ustedes un bello ejercicio didáctico que estamos haciendo desde las víctimas acá, conjuntamente con la Academia Colombiana de Economistas, y este bello texto que rescata los principios del comunitarismo. Bien los conocen ustedes, que son el derecho al trabajo, como sí, la persona como objeto del progreso, bueno, etcétera, etcétera. Aquí rememoramos, hacemos una triangulación de saberes, saber de la academia, saber del Estado y saberes empíricos y tradicionales de las comunidades. Así las cosas, ahora en el vinito se los ofrezco, es muy interesante, y les recomiendo también un trabajo, es decir, quiero compartir con ustedes un bello trabajo que estamos haciendo para el año entrante. Es la elaboración de un periódico de las víctimas. ¿Sabe cuál es el título? Va a ser Verdad y Justicia, y el eslogan va a ser democratizar la palabra y el conocimiento es democratizar la sociedad. Habida cuenta de los desencuentros y de la perversidad de algunos medios de comunicación oficialistas que desdicen mucho de nosotros los que vivimos el sufrimiento, empezando por revalorizar ese término de víctima. Creo que es muy pasivo. Preferimos que nos llamen mejor sobrevivientes del conflicto armado,
Y mire, hay que rescatar la frase de Adorno. Hay más intervenciones. Un momentico, por favor, usted también vea, hay un término de Manuel Reyes Mati, un español que retoma un término de Adorno que dice: hay que repensar la historia desde la barbarie. Oído con eso. Aquí se dan esos términos y lo dijo muy bien Carlos García. Muchísimas gracias.